la batalla espiritual en la tribulación. Es importante que todos ustedes ya, como cristianos maduros, la mayoría, desde luego que siempre hay cristianos que están adentrándose, ¿verdad?, y formando parte de la familia de Dios, pero es importante que todos ustedes, los cristianos maduros, ya comiencen con detenimiento a entender las profecías de la Biblia. Y les voy a dar un secreto. Dice en Hebreos 11:3, por la fe entendemos. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero es creer en Dios lo que nos da entendimiento. Es tener confianza en lo que Dios dice, lo que te da la capacidad de entender las cosas espirituales. Una persona que no sea cristiana no puede entender la Biblia, porque para que pueda entenderla primero necesita creerle a Dios. La fe nos da entendimiento. Y mientras te mantengas todos los días creyendo, la palabra creer significa confiar. ¿Qué debemos de creer? Las promesas de Dios. Mientras nos mantengamos confiando y creyendo que Dios lo que escribió es real, lo que nos da entendimiento. ¿Qué debemos de creer? Las promesas de Dios. Mientras nos mantengamos confiando y creyendo que Dios lo que escribió es real, lo que nos da entendimiento. Saludos. Estamos en una guerra espiritual, como nos lo dijo el pastor al inicio del video, y eso está claro. Quienes manejan este mundo con Satanás nos lo dejan ver en sus películas de Hollywood. Habitualmente, los seres que aparecen ahí como buenos en la Biblia están reflejados en pura maldad. Entonces, para convencer a las personas para los últimos días, en estos momentos no solamente estamos silenciados, sino también estamos cegados por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. A continuación vamos a ver cómo la sociedad ha aceptado todo esto y lo ha tomado como un día a día por medio de sus mandatarios y por la falta de leer la palabra de Dios. La objeción más común que escucho respecto a la Biblia es que no se puede confiar en la palabra de Dios porque, bueno, fue escrita por hombres y todos conocen que el hombre comete errores. Y la verdad es que la Biblia fue escrita a través de hombres por Dios. Hablando sobre cómo se escribió la Biblia, 2 de Pedro 1:21 nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los escritores de la Biblia no fueron inspirados como grandes artistas para producir un gran arte. La traducción de la palabra inspirados quiere decir que Dios les dio la vida. Literalmente comunica que Dios exhaló la palabra. El hombre fue el instrumento usado por Dios para comunicar sus pensamientos en la Biblia. Ahora, la Biblia no es solo un libro, son 66 libros reunidos en uno solo, escrito durante un periodo de 1500 años, por aproximadamente 40 diferentes autores, con diversos trasfondos y ocupaciones. Escrito en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes distintos, durante tiempos de paz y de guerra. Los autores de la Biblia escribieron exactamente lo que Dios quería que escribieran sobre cientos de temas controversiales, pero con absoluta armonía, de principio a fin. La Biblia sirvió como base para investigaciones científicas modernas. De hecho, la ciencia moderna nació en el siglo XVII debido a la creencia de un invariable Dios de orden, propósito y consistencia. El Dios descrito en la Biblia está lleno de numerosos datos médicos y científicos que han estado a la vanguardia de la ciencia moderna. ¿Puedes nombrar alguno de los 10 mandamientos? No matarás. Sé que robar es uno de ellos. A ver, los 10 mandamientos. Está bien, no sé. ¿Sabes alguno de los 10 mandamientos?
No me sé ningún otro. ¿Puedes nombrar los 10 mandamientos? ¿No? Nombra uno. Heineken, Red Dog, Miller, Busch, Rolling Rock. ¿No es Sima una cerveza? Son como 6. Creo que es todo. Miller, Miller Lite, Bud Light, Corona, Heineken. Heineken, Budweiser, Old Style, Red Dog, Busch, Red Wolf, Natural Light, Guinness, Foster's, Beck's. Sí. Ante estas palabras mi corazón se enardeció y sentí pena por las personas que están siendo apacentadas allí. No solo no leen la Biblia diariamente y por eso están débiles en su espíritu, sino que además son engañados y no perciben que van camino a la perdición. Estimado amigo, todo creyente necesita leer la palabra de Dios diariamente y en abundancia. Primeramente, es a través de ella que somos alimentados. La Biblia es como el maná del que tenemos que comer cada día para ser fortalecidos, pero también necesitamos leer la Biblia para no ser engañados por falsos maestros. Obviamente es bueno tener maestros que nos enseñen la palabra. Es necesario que el pastor nos ministre una palabra ungida que Dios le dé para la iglesia. Pero también es necesario que el creyente lea la Biblia de forma diaria y consistente. Algo muy importante es conocer quiénes son nuestros mandatarios, presidentes de la República, en qué creen. Esto es santería. Veamos qué es la santería. Hugo Chávez, Gloria Estefan, Celia Cruz, Don Omar o Jennifer López. ¿Qué pueden tener en común todas estas personas? La santería. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Pasa, por favor. ¿Qué es la santería? ¿Y qué piensa de una de las religiones más caras del mundo? Salas, extrañamente, es ateo. La santería es un sincretismo entre la religión católica y las creencias yorubas de los esclavos que se llevaron tanto a África, de África a Cuba, como de África a Brasil. La gente que quiere tener más poder se acerca a la religión para tener poder o para curarse de algún mal no ya físico, sino mal espiritual. La práctica de la santería se remonta al continente africano y específicamente al país de Nigeria, desde donde llegó con los esclavos que los conquistadores trajeron a América. Los esclavos africanos, para disimular sus cultos, asimilaban los santos del culto católico a las deidades africanas. La Yemayá con su maraca. Del lado de acá tenemos a Ochun, que es la caridad del cobre también. Para sorpresa de algunos, los vínculos de la santería, en particular con la religión católica, son bastante estrechos. La santería es un sector del pueblo muy cercano a la Iglesia Católica. La iniciación en la santería requiere estar bautizado en la Iglesia Católica. Además, la palabra de Dios condena todo lo que sea hechicería, brujería, adoración a los muertos, ídolos, imágenes, dioses. Todo eso es paganismo. Que lo practiquen los pueblos por ignorancia de la palabra, por falta de conocimiento, pero que lo haga un presidente de la República y que traiga esas creencias a su país. Esto fue traído a Sudamérica por Cuba y Cuba lo trajo de África. Casi toda Sudamérica, sus mandatarios, algunos actuales o algunos pasados, son santeros y practican esa parte de brujería, porque eso es antibíblico. Por eso este mundo está condenado.
Y si nos vamos hacia el lado de Europa, la gran mayoría son ateos. Esa guerra espiritual es la que Dios va a condenar. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este es el Papa satánico, con su símbolo satánico, y algunas religiones lo muestran burlándose igual que los mandatarios de un pueblo ignorante y con falta de conocimiento espiritual. La música también está infiltrada, el cine, muchas cosas que si no despiertan, son muchos los que, como dice en Apocalipsis, se van a entregar a la bestia. Hechiceros, idólatras, terminarán en el lago de fuego. Ahí está la respuesta para la pregunta de muchas personas. ¿Por qué el mundo es así? Pues el mundo está alejado de Dios. Sus mandatarios o presidentes son santeros, ateos. Entonces los pueblos, ¿cómo deben ser? Hay mucha corrupción porque el que está lejos de la palabra de Dios nunca va a actuar bien. Siempre va a tener su lado oscuro. Además, crean esas enfermedades para acabar con la población y cumplir su agenda. Ellos tienen una agenda. Si no nos mata eso, nos va a matar el hambre. Porque literalmente la gente alrededor del mundo está aguantando hambre. Si no, entonces también las guerras. Guerras en Medio Oriente. Tomamos conciencia. Dios nos dejó una diferencia entre los animales y el ser humano. Utilicémosla. No esperemos un salvador, a no ser que esperen el anticristo. Además, estas entidades, falsas entidades, que para cumplir una agenda dicen mentiras. Todo eso está muy estipulado, todo esas noticias y todo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Maldito el varón que confía en el hombre. ¿En quién es que tenemos que confiar y poner nuestra salvación? En Dios y su Hijo amado Jesucristo, sin avergonzarnos del Evangelio. La Biblia nos da una gran esperanza. Repito, la Biblia nos da una gran esperanza. Hoy, según la Biblia, el Espíritu Santo actúa en la vida de las personas para convencerlas de la justicia de Cristo y, por lo tanto, de la necesidad de arrepentimiento y perdón de los pecados. Al mismo tiempo, Cristo obra como intercesor en el santuario celestial a favor de los que le buscan. Pero ese llamado tiempo de gracia llegará a su fin. En determinado momento, sin una fecha fija, Cristo dejará de ser mediador para efectivizar la fase final del juicio de la humanidad. En ese punto, los salvos y redimidos por Él ya habrán sido sellados. Y los que rechazaron el amor divino y el constante toque del Espíritu Santo igualmente habrán consolidado su decisión contra Dios. En la sociedad en general, indiferente a esta realidad, la falsa religiosidad y los supuestos tiempos de paz parecerán dar un tono de esperanza. Sin embargo, la realidad es que se aproximan los juicios divinos finales para la humanidad. El carácter de las personas no sufrirá más impresiones espirituales de parte del Señor. Ni más intercesiones por medio de la oración tendrán algún efecto sobre la vida de los que rechazaron el llamado divino para la transformación espiritual. El fin del tiempo de gracia no es un acto de crueldad de Dios, sino de justicia con todos y coherencia con el propio carácter de un Dios equilibrado. ¿Cuál es el estilo de vida que deshonra la gracia? Es la mundanalidad. Mire el versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. El gran problema en el siglo XX de la Iglesia es el problema de la mundanalidad. Muchos amamos el mensaje de la gracia, pero no queremos oír a nuestro pastor enseñarnos sobre la mundanalidad. Sin embargo, mire el versículo 15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.
El diablo no quiere que usted oiga el mensaje de la gracia de Dios y por ello él niega la gracia. Pero si él no puede denegar la gracia, entonces tratará de distorsionar la gracia, haciéndole creer que como somos salvos por gracia y solo por gracia, y ya que las obras no nos salvan ni nos mantienen salvos, por lo tanto no importa cómo vivamos. Amigos, no existe mentira más diabólica del abismo del infierno que esta. Y deseo decirle que usted necesita orar que Dios evite que su vida sea una deshonra para la gracia. Frecuentemente oímos sobre un cristiano mundano. Un cristiano mundano es una contradicción en términos. Billy Sunday dijo, más le valdría hablar de un diablo celestial cuando hable de un cristiano mundano. Pero hay un problema que muchos tenemos cuando intentamos predicar el Evangelio. Hemos cambiado nuestros valores y tenemos miedo de hablar en contra de los tatuajes, la música secular, el cigarro, pecados sexuales y bebidas alcohólicas, pensando que así atraeremos más personas al cristianismo. Pero Jesús nunca tuvo miedo de decir la verdad como era. Una vez Jesús predicó tan fuertemente que todos sus seguidores le abandonaron y solo quedó él y sus discípulos. Y les preguntó a ellos, ¿también vosotros os queréis ir? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? De manera que la palabra que para muchos fue de escándalo, para los que tenían el corazón listo y humillado, fue de vida eterna. Así que mi hermano querido, no tengas miedo de predicar la palabra pura como ella es. ¿El Evangelio es fácil o difícil? Ninguno de los dos. Pues tenemos una tarea de crucificar nuestra carne, pero tampoco es imposible, pues tenemos a un Espíritu Santo que nos ayuda a serles fieles a Dios. Termino con estas palabras del gran predicador Charles Spurgeon. En el cielo no habrá nadie llevando coronas que no haya llevado una cruz aquí abajo. No te inclines por el camino fácil que todos siguen. Decide mejor el camino que cuesta, pero que trae recompensa.